Vale, a partir de aquí. Bueno, Alex, ¿te ha dado tiempo a cenar o no? Un picoteo. Un picoteo. Vale. Un picoteillo, sí. Bueno, menos mal, menos mal. He tenido un poco más de tiempo que para comer, tengo que decirte. Madre mía. Muy bien, pues vamos a abrir esto. Vale, tenemos ya 25 personas. Vamos a ser profesionales y vamos a esperar al minuto. A y media arrancamos. Vale. Lo que decíamos, un poco la idea será intentar ceñirnos a eso, a que dure una hora. No nos matéis si os cortamos. Seremos amables, pero lo haremos. Vale. 9:30. Yo creo que podemos empezar. Pues vamos empezando, ¿no? ¿Le has dado a Estamos grabar? grabando, estamos en directo. A por ello. ¿Arrancas, Juan? Muy bien, pues buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de las Incode Sessions. Somos Juan Catalá y Sergio Pombo. Y hoy tenemos una conversación que promete. Tenemos a dos referentes de la cirugía de muñeca, con estilos quirúrgicos diferentes y un tema que nos ha hecho sudar a todos alguna vez, que está en constante evolución y sobre el que no tenemos claro lo que realmente sabemos, y es el ligamento escafolunar. Hoy tendremos con nosotros a Alex Lluch y a Gustavo Gómez. Sergio, por favor. Tenemos a Alex, que viene desde Barcelona. Él trabaja en el Instituto Kaplan y en el Hospital Valdebrón. Es un cirujano meticuloso, con gran conocimiento técnico. Quien lo conoce sabe que es un gran docente, un excelente orador, que es capaz de hacer lo que los grandes pueden hacer, que es transmitir conceptos muy complejos en charlas breves, concisas y, al final, adaptarlas a diferentes contextos. Puede hablar con una persona muy experta o con un residente y hacer que lo entienda todo. Eso es de dar la enhorabuena, de verdad. Así que es un placer tenerte aquí hoy, Alex. Por otro lado, tenemos desde el otro lado del charco a otro referente, a Gustavo Gómez. La gente de LATAM nos pedía, por favor, que le invitáramos, y esto te lo digo de verdad, o sea, literalmente nos han pedido, ¿podéis, por favor, invitar a Gustavo? Oye, Gustavo es un referente, trabaja en la clínica Clima y en el Centro Artro de Buenos Aires, es director del International Cruise Center y recientemente, además, he visto que editor del Journal of Hand Surgery, ¿no? De hecho, esto es de ayer o de ayer. Enhorabuena, Gustavo. De hace poco. Sí, sí, gracias. Muchas gracias. Nada, también con tu pensamiento crítico y con las animaciones que en algunas charlas hemos podido ver de ti, la verdad que a nivel de docencia espectacular. Muchas gracias por estar con nosotros. Y anticipamos ya que hay charlas teóricas, tanto de Alex como de Gustavo, en YouTube, buenísimas, que os recomendamos que, al margen de que veáis esta sesión, tenéis que verlas, ¿vale? O sea, merecen la pena. No podremos reproducir eso. Eso es. La idea un poco de hoy es hablar precisamente sin filtros, con preguntas directas y provocadoras y realistas, y traer un poquito todos esos conceptos a la práctica clínica y a estos consejos prácticos. Vamos a empezar haciendo una encuesta inicial para todos los que estáis escuchando, que la podéis entrar con los puntitos que aparecen abajo a la derecha y responder en las 4 opciones que os damos. Mientras vamos introduciendo, podéis ir respondiendo a la encuesta, ¿vale? Que es simplemente para tener una idea del nivel del público sobre el tratamiento del ligamento escafolunar, ¿vale? Vale. Muy bien. Queríamos empezar un poco rompiendo el hielo con una pregunta así un poquito más personal. Por ejemplo, si tuvierais que definir al ligamento escafolunar como si fuera una persona, ¿cómo lo diréis? ¿Cómo lo definiríais? En 2 o 3 palabras. Muy jodido. Bueno, esa es una respuesta perfectamente válida. Hombre, yo tengo amigos que lo definirían como si fuera una mujer, porque es muy complicado y muy sensible. Pero sé que esto ahora no está bien decirlo, y estoy de acuerdo en no decirlo. Pero sí que, como una persona complicada, lo definiría. Sí, sí, sí. Y a la hora de empezar, por ejemplo, una cirugía de un ligamento escafolunar, plastia,
¿Qué es lo primero que hacéis al entrar en quirófano? No sé, poner música, pedir ¿Es silencio, alguna manía alguna concreta o alguna...? Yo creo que una de las cosas que primero hago es verdaderamente, porque operamos muchos grados de inestabilidad, seguro lo vamos a hablar más adelante, pero creo que una de las primeras cosas que hago es específicamente recordar bien las imágenes de ese caso, porque a veces se me mezclan con las de otro que vi ese mismo día, el día anterior, y saber específicamente a dónde voy a abordar. Y después trato de hablar con los fellows y de yo ir interiorizando a ver de qué manera lo voy a abordar. Revisar el caso previo, ¿no? ¿Y tú, Alex? Sí. Bueno, yo un poco en la línea de Gustavo, yo creo que lo primero que hago es repasar con el equipo cuáles son los planes quirúrgicos. No iba a decir cuál es el plan quirúrgico, sino cuáles son los planes quirúrgicos y dónde pueden empezar a cambiar en función de lo que encontremos. Entonces, definir bien por las pistas que tenemos antes de empezar la cirugía, por dónde creo que van a ir los tiros y qué es lo que tenemos previsto hacer y qué es lo que vamos a necesitar, pero dónde se nos puede abrir una variante y dónde entonces podemos cambiar de plan intraoperatoriamente, ¿no? Okay. Muy bien, pues entrando un poquito ya pues, en contexto y hablando del ligamento escafolunar, ¿diríais que el ligamento escafolunar tiene una importancia como ligamento intrínseco aislado o que forma una parte de un complejo ligamentoso? Y explicándonos un poquito si dais relevancia solamente al ligamento, a todos esos estabilizadores secundarios. Esto probablemente en los últimos años haya cambiado un poco. Entonces, ¿cómo lo habéis Un vivido? update. Bueno, no sé si queréis, o sea, ya hace mucho tiempo que cuando intento explicar esto que estáis preguntando y estoy en una sala, les pregunto a la gente si saben cuánto es capaz de aguantar un ligamento escafolunar dorsal. La mayoría de la gente no lo sabe, algunas personas lo saben, pero la mayoría no lo sabe y los que lo saben no lo dicen. Y la respuesta es alrededor de 20 kilos. Entonces les digo que todo el mundo de la sala podría romper el ligamento escafolunar dorsal con las manos, ¿no? Y que si es así, pues si todo el mundo se imagina, si solamente fuera esta estructura en la que tuviera que aguantar, soportar a la muñeca, pues que evidentemente en cualquier caída nos romperíamos el ligamento escafolunar dorsal, ¿no? Entonces, si esto no pasa, tiene que ser porque hay algo más. Y ese algo más, pues son el resto del complejo escafolunar, los ligamentos que tiene el escafoides alrededor, los ligamentos que tiene la muñeca alrededor y luego la musculatura, ¿no? Al final es como la sucesión de cosas que explican que no es solamente el ligamento escafolunar dorsal. Y eso sí que ha cambiado hasta cierto punto, no hace tanto tiempo. Gustavo, ¿y esas lesiones, por ejemplo, de todo el complejo ligamentoso del escafolunar, crees que siguen una secuencia rígida? ¿Que siempre se rompen en el mismo orden? No siempre, pero sí en la gran mayoría de los casos. El orden suele ser bastante similar. Sin embargo, hay casos, por ejemplo, Alex, yo sé, Alex, que estuviste una época estudiando que habían algunas situaciones donde la lesión empezaba por la porción dorsal, que es lo más raro, pero puede pasar, puede pasar. Sí, ¿Cuál sería la frecuencia lógica? La frecuencia más La habitual. más frecuente. Bueno, lo que todo el mundo más o menos tiene en mente es la secuencia de Mayfield que separe a nivel escafolunar, ¿no? Empezar por el ligamento volar, luego la membrana y luego el ligamento dorsal. Pero tengo que deciros que la secuencia esta de Mayfield está basada en no muchos especímenes de laboratorio. Entonces, eso empezamos a ver, sobre todo desde que empezamos a utilizar mucho más la artroscopia, que había muchas muñecas con el ligamento dorsal roto y el volar íntegro. Y eso no cuadraba con la secuencia Mayfield. Y entonces la persona que, como casi siempre en este tema, nos levantó la liebre para pensar cómo podía explicarse esto fue Mar García Elías. Y era un momento en el que estábamos mucho en el laboratorio, hacíamos muchos estudios con cadáveres en los que hacíamos muchas rotaciones intracarpianas y cuando tú haces una pronación forzada intracarpiana se rompe el ligamento dorsal y el ligamento volar queda íntegro. Y eso es lo que nos hizo pensar que este mecanismo podía existir. Y la segunda cosa es que empezamos a ver pacientes que tenían un mecanismo torsional
Y, por ejemplo, uno de los pacientes que a mí me llamó más la atención, me lo comentó Fredrik Verstrecken de Amberes y me dijo, oye, he visto a un cirujano de cadera que se le ha quedado trabado la fresa en el cótilo y se ha hecho una rotura de ligamento escafolunar dorsal. Y esto a mí me enciende la luz y digo, ostras, este es el mecanismo que decíamos con Mark en el laboratorio. Y de vez en cuando se reproduce. Y entonces esto lo reproducimos en el lab, lo publicamos en una carta en el journal y lo vemos. Y de hecho vemos lesiones que probablemente es una combinación de las dos cosas. Y esto es una de las cosas nuevas de los últimos años, ¿no? Que no todos los ligamentos escafolunares se rompen porque alguien se cae apoyando la palma de la mano con la muñeca en extensión, sino que hay componentes rotacionales que lo rompen. Claro. Y sin llegar a producirse esas lesiones completas, por ejemplo, las lesiones que a veces llamamos como predinámicas o lesiones parciales, ¿cuál sería un poco el abordaje en esos casos? ¿Tú al final cómo la llegas a diagnosticar? Y es una pregunta un poco trampa. Yo creo que suelen ser esos pacientes que van a la guardia, les hacen radiografías, le dicen no tenés absolutamente nada, es un esguince, ponete hielo y nada más. Y el famoso esguince de muñeca, y ese paciente lleva tiempo usando la muñeca, moviendo la muñeca, yendo al gimnasio y sigue con dolor, eso continúa con dolor, y nosotros lo terminamos viendo a los pocos meses, 2, 3, 4, 5 meses, si el dolor persiste. Pero en algunos casos el dolor cede y vos lo ves a los años cuando eso progresó a una dinámica y en algunos casos lamentablemente a una estática. Ok. ¿Habéis tenido algún caso concreto que os haya hecho como replantearos lo que sabíais del complejo escafolunar? Es decir, que hace años, ¿no? O que conforme hayáis progresado hayáis Esto no lo voy a volver a hacer. fracasado algún tratamiento que pensabais o... Perdón, vos, Alex. No, adelante. Yo iba a decir que un montón. O sea, pacientes que hayan Casos así que decidido te vengan a la mente. que no voy a volver a hacer esto que le he hecho un montón. Mira, yo casi te diría que los peores casos o de los que aprendimos más fue en el momento en el que nosotros pasamos de tener en la mente como muy definido que una lesión escafolunar era sinónimo de hacer una ligamentoplastia 3LT, porque era lo que teníamos en ese momento, y hablo, pues, entre la 3LT se publicó en el 2006, pues entre el 2006 y el 2010, más o menos, ¿no? Y ahí, a no ser que tuvieras que todo está en su sitio, prácticamente era lesión escafolunar, hacer una reconstrucción de este tipo. Pues ahí operamos a muchos pacientes que ya estaban demasiado pasados para poderlos recuperar con una ligamentoplastia de ese tipo, ¿no? Y esos pacientes fueron un fracaso, no te voy a decir detrás de otro, pero cuando la indicación era una situación estática muy pasada, pues ahí nos pegamos unos cuantos tortazos. Y eso fue una de las cosas que nos hizo aprender más y nos hizo reflexionar mucho sobre el hecho de que existe un espectro muy amplio de lesiones escafolunares que vemos y que, desde luego, dentro de ese espectro hay lesiones que no se parecen en nada en cuanto al manejo. Y ahora, por ejemplo, eso ha cambiado, es decir, esas lesiones pasadas, que luego ya entramos a qué es una lesión pasada, ¿las manejáis diferente? Por ejemplo, ¿la artroscopia os ha cambiado o incluso es previo la decisión? Gustavo, por ejemplo. Yo creo que ha cambiado rotundamente. Mira, siguiendo un poco la línea, yo pienso muy parecido a Alex en la enorme gran mayoría de las cosas. De hecho, yo estuve en Barcelona con ellos, aprendí mucho de ellos y de ellos aprendí mis conceptos más importantes sobre esto. Y yo creo que uno de los mayores errores que yo personalmente cometí al principio fue pensar que podía encontrar una técnica que tratara todos los grados de inestabilidad. Y entonces así nos equivocamos mucho, cometimos muchos errores y hoy, exactamente como dice Alex, entendiendo que hay un gran espectro, tenemos distintas técnicas para distintos grados y creo que la artroscopía, no te digo en el 100% de los casos porque te estaría mintiendo, pero incluso en menos de la mitad de los casos, en más de la mitad de los casos suelo encontrar lo que yo esperaba encontrar.
pero en un 30 o 40% de los casos, en el momento que meto el artroscopio y empiezo a sacar la sinovitis y a evaluar los ligamentos, puedo definir si voy a seguir con el plan y en un tercio de los casos, 30-40% de los casos, me cambia la técnica. Con lo cual creo que sí ha cambiado mucho. Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que hay un antes y un después del uso sistemático de la artroscopia para valorar el escafolunar. Es un poco como en el dolor cubital, ¿eh? O sea, yo creo que ahí sí que son dos campos en los que esto nos ha cambiado radicalmente. Sí, sí. Vale. Entrando un poco más en esa orientación práctica del paciente, un paciente que os entra en la consulta, ¿cuál sería el recorrido o qué dos preguntas seleccionaríais para sospechar esta lesión del escafolunar? ¿Qué maniobras de exploración les hacéis y qué pruebas complementarias soléis pedir vosotros cuando sospecháis esta lesión? Alex, por ejemplo. Yo la verdad es que intento ser bastante sistemático en todo. Evidentemente en las lesiones escafolunares más, o sea que empiezo por el principio, ¿eh? Lo primero es la historia clínica, la anamnesis, o sea, cómo empezó. No tiene nada que ver, pues, una chica joven, laxa, que empieza con un dolor escafolunar sin ningún antecedente traumático, ¿no? Que alguien, pues, deportista, que tiene claro cuándo le empezó todo y cómo fue el traumatismo. O sea, yo creo que la historia te da bastante. También te explica mucho el tipo de molestias que tienen, cuando les molestan más, si tienen que llevar una muñequera siempre, si no. O sea, yo creo que hay mucho que sacar de ahí, es por donde empiezo siempre. La segunda cosa que hago es, a pesar de que los pacientes te insisten en que mires las pruebas, es explorarlos siempre. Y creo que eso tiene un efecto muy positivo sobre los pacientes. Mucho. O sea, el hecho de que tú les dediques un tiempo a la exploración, a ver en qué movimientos tienen más dolor, a ver, yo qué sé, si realmente hay signos de inestabilidad o no, pues eso es muy útil. Y en la exploración, pues bueno, cosas que hago. Si lo que pienso es que la muñeca no es muy inestable, un test que le doy bastante valor para saber si es a nivel escafolunar es el Finger Extension Test. Creo que es muy poco específico, pero es bastante sensible. Entonces, para alguien que yo crea que tiene un dolor escafolunar sin tener una lesión muy importante a nivel ligamentoso, pues le doy cierta importancia. Y luego, pues sí, claro, hago el test de Watson como todos. Tengo que deciros que me sale a veces y muchas veces no sale. Y en personas laxas, pues también intento hacer un Ballotment del escafoides y luego intentar hacer algunas pruebas dinámicas en la consulta. Pues medirles claramente la fuerza, medirles la fuerza de apoyo, etcétera. Y después de esto, solo después de esto es cuando miro las pruebas. Y empiezo de menos a más siempre. O sea, empiezo por las radiografías y luego hay algunas pruebas a las que les doy un valor relativo. Y cada vez más intento que las pruebas tengan cierto componente dinámico. Y eso realmente no es fácil, porque la mayoría de las veces, hasta incluso las radiografías en estrés, son exploraciones estáticas en posiciones forzadas, pero les doy más valor. Y al final dejo para el final pues las pruebas realmente dinámicas. Entonces, bueno, pues el BATS test que publicamos con Ima Puig y casi siempre en todos los problemas carpianos utilizamos el hacer una exploración fluoroscópica. Es decir, ¿tenéis acceso a la escopia? ¿Podéis hacer exploraciones con escopia en directo? ¿O? No lo tenemos en la consulta, pero lo podemos manejar. Y ahora luego pues también lo podemos hacer con la eco, ¿no? Eso también nos ayuda mucho. Pero toda esta secuencia sí que intento hacerla bastante en orden y de menos a más. Y al final lo que voy haciendo es de cada cosa voy recogiendo pistas. Entonces, tengo pistas de una cosa, pistas de otras, todas se van sumando y al final al paciente le puedes decir, mira, con las pistas que tengo yo creo que tienes esto, mi plan es este, pero realmente hasta que no veamos las cosas como están, y eso solo te da la artroscopia, pues no podemos tomar una decisión. Y nuestro plan es este, pero nuestro plan B es este, nuestro plan C es este. Y Gustavo, ¿cuál es, por ejemplo, tu experiencia con las resonancias? Porque a mí una cosa que me irrita mucho es cuando ves en una resonancia posible rotura parcial del ligamento escafolunar en el informe y te quedas como estabas y luego, al final, la calidad muchas veces, lo que decía Alex, es una prueba dinámica, ¿no? Muchas veces no nos saca de dudas. ¿Te encuentras mucha correlación? ¿Poca?
Yo resonancia, sinceramente, no pido casi nunca. Me parece a mí, no lo pido ni en pseudoartrosis escafoides, ni en muñeca con inestabilidad escafolunar. Me parece que suma mucho en el borde cubital, pero en escafolunar no le doy tanta importancia. Para complementar un poco corto lo que decía Alex, normalmente el Watson, viste, el Watson está descrito que hay que empujar el tubérculo del escafoides mientras vas al desvío radial. Yo normalmente si al desvío radial lo combino con un poco de flexión, suelo tener un Watson un poco más marcado y más positivo, que a veces si lo haces solo en posición neutra no sale. Y por suerte sí tenemos la ventaja de contar con intensificador de imágenes, con radioscopía en el consultorio, entonces hago maniobras de estrés rápidamente en un minuto. Si yo veo algo que yo ya veo que estoy teniendo una inestabilidad escafolunar, pido directamente una tomografía, porque me da mucho mejor, porque a mí yo lo que quiero justamente es sacar de la cancha todo lo que son las partes blandas y concentrarme en la morfología de los huesos, la disposición, la rotación, la pronación, la supinación del escafoides y el semilunar, y eso a mí me da mucha información sobre qué técnica voy a elegir para tratarlo o si tengo que tratarlo o no. Si yo en radioscopía encuentro completamente normal ante maniobras dinámicas, recién ahí pido una resonancia para ver si puedo ver algo en la porción volar del ligamento o si estamos ante la presencia de un ganglión oculto que muchas veces puede ser una causa de dolor del intervalo escafolunar. Pero si no, la resonancia no la pido. Digo, imagino que en unas lesiones predinámicas o parciales, ¿no?, de la lesión volar, el TAC saldría normal y es cuando ya complementa. Exacto. Yo creo que sobre esto que ha dicho Gustavo, y estoy totalmente de acuerdo con lo de la reso, sobre todo cuando pienso que realmente es una inestabilidad. Pero has dicho una cosa muy importante y es que la resonancia es muy útil cuando tienes un dolor escafolunar y piensas que no está en el contexto de una lesión inestable. ¿Por qué lo digo? Porque jamás he visto un quiste en una lesión completa escafolunar. Entonces, si tú tienes un dolor escafolunar y ese paciente, la resonancia, que yo también tengo que deciros, el 99% de los pacientes que vemos vienen con una resonancia hecha, ¿no? Entonces, si tú ves un paciente en el que en la resonancia ves un quiste y es un ganglión oculto, lo que sabes seguro es que ese paciente no tiene una lesión ligamentosa completa. Seguro, no lo he visto nunca. No he visto nunca a un paciente con un quiste y una lesión ligamentosa completa. Entonces, para eso sí que es útil. Para el resto de cosas, regulero. Yo creo que el TAC da mucha más utilidad y lo veremos en el futuro. Una de las cosas que también será mucho más útil es el TAC 4D. Esto seguro que nos ayudará mucho más. Y una pregunta, en el caso de una lesión aguda, normalmente es verdad que nos van a llegar a la consulta un poquito más pasados, ¿no? Pero si tienes la oportunidad de un paciente que te llega contándote la historia, tenía una caída, con una tumefacción, un dolor dorsal y tú sospechas que haya podido haber una lesión del ligamento escafolunar, ¿cómo la manejáis? Es decir, ¿hacéis un manejo conservador? ¿Sois agresivos con el tratamiento? ¿Cómo manejáis este tipo de pacientes? Paciente joven, 30 años, caída con apoyo, tumefacción, se descartan fracturas. Yo te puedo dar mi opinión y rápida, así, concisa. Yo aprendí de alguna manera a la inestabilidad escafolunar, o es el concepto que yo fui incorporando, tratarlo como una fractura de radio distal. Si el paciente viene en agudo y tenemos una fractura que está desplazada, claramente es quirúrgico, porque la ventaja de la cirugía es reducir esa fractura, ¿no? Que está desplazada. Pero si está bien alineada la muñeca en una fractura de radio distal, vos podés tratar eso con un tratamiento incruento y no operarlo, ¿sí? No toda fractura de muñeca se opera. Y yo lo veo igual. Si la inestabilidad escafolunar, por más aguda que sea, tiene una desalineación del carpo, no lo puedo dejar así e inmovilizarlo así y esperar que eso cure así. Entonces, Alex siempre da una charla de lo que es la diferencia entre la inestabilidad y la alineación, que no es lo mismo, pero en este caso claramente que es agudo, tenemos una desalineación y una inestabilidad que creo que hay que tratarla. Pero por más que sea una lesión predinámica o dinámica, donde vos tenés un carpo alineado y lo agarraste bien en agudo, probablemente sí lo puedas tratar de manera incruenta sin operarlo. Pasa que son los casos mucho más raros. Es muy raro que te lleve tan agudo y que lo puedas tratar de manera incruenta.
¿Cómo lo trataríais, por cierto? ¿Cómo lo inmovilizaríais? Es que perdona, yo creo que, o sea, lo que ha dicho Gustavo es importante. Uno es que una lesión aguda es difícil pescarla, muy difícil, la mayoría no llegan. Y yo creo que la clave cuando tienes una lesión aguda es saber seguro que esa lesión no es una lesión completa, sino que, pues bueno, estás dentro del grupo de lesiones parciales mayores o menores, ¿no? Entonces, si tú estás en el momento de una lesión aguda, tienes que utilizar todas las herramientas que tengas para estar seguro de que eso no es una lesión completa. Y dentro de todas estas herramientas me refiero a todas, ¿eh? Entonces, incluso si tuvieras una sospecha extrema de que eso es una lesión completa, prefiero una artroscopia blanca que no continuar con la duda. Pero utiliza todas las herramientas, o sea, las herramientas radiológicas, de imagen, ecográficas, lo que quieras, pero intenta descartar que no sea aguda, porque tratar una lesión escafolunar en agudo o en crónico es un animal totalmente diferente. O sea, creo que es totalmente diferente, ¿no? Entonces, eso sí que creo que es importante. De todas maneras, si tuvieras algún tipo de dudas y tú crees que de ninguna de las maneras es una lesión aguda completa y quieres inmovilizarlo de alguna forma, lo ideal es hacer supinación intracarpiana, o sea, colocar una inmovilización donde la parte distal del carpo está un poco supinada, porque eso cierra el espacio escafolunar y lo protege un poco. Eso es muy difícil de hacer, ¿no? Bueno, pero tú puedes hacer una férula, o el terapeuta te puede hacer una férula con apoyos de manera que la zona distal de la muñeca tenga tendencia a la supinación en contraste a la zona próxima del antebrazo. Vale, o sea, premoldeada. Vale. Y entrando en técnica, sí, te iba a decir, en técnica quirúrgica, sé que me vais a decir que no tenéis una técnica para todos los pacientes, pero si tuvierais que resumir vuestro algoritmo terapéutico en lesiones que vas a tratar de manera quirúrgica, ¿cuál sería? ¿Qué técnica realizáis? Sé que es difícil eso. Por estadios, por estadios. Una lesión dinámica la Vale. trato así, una Me encuentro, dinámica la seguro trato que me así encuentre. y al otro, pues esto no lo hago o no lo toco. A una estática, o sí. ¿Y cuándo Sí. está pasado ese paciente? ¿Querés que responda yo, Alex, o querés responder vos? No, empieza. A ver, yo creo que voy a decir lo digo con la mayor sinceridad posible. Predinámica es extremadamente raro, sinceramente lo digo, que el paciente mantenga una sintomatología que yo lo haya detectado y que con un buen tratamiento mantenga una sintomatología que realmente lo tenga que operar. Si lo tengo que operar, obviamente iría a hacer una capsulodesis. Habitualmente la predinámica suele ser volar, por lo tanto, haría una capsulodesis volar. En la dinámica, ¿sí?, suele ya estar comprometido la porción dorsal, entonces habitualmente yo empecé combinando volar y dorsal y la verdad es que no encontré absolutamente ninguna diferencia con hacer solo dorsal, siempre y cuando la dorsal fuera una técnica que tuviera una incorporación de los estabilizadores secundarios y que fuera más amplia, y por eso lo que estamos haciendo ahora es básicamente una aplicatura del ligamento intercarpiano dorsal. Y teniendo las 3 porciones lesionadas, haciendo una buena aplicatura del intercarpiano dorsal, eso suele cerrar y estabilizar, no solamente cerrar el gap, ¿no?, sino supinar el escafoides y extender el escafoides para que se reduzca en la mediocarpiana el escalón articular, ¿sí? Entonces eso suele ser para mí la mejor opción. Sí, me gusta dejarlo inmovilizado un tiempo para que eso cicatrice bien y haga una buena fibrosis, ¿sí? Ese tiempo para mí son 6 semanas. Y después en una estática, sea reductible o irreductible, porque eso uno lo puede manejar hoy en día con las técnicas, en la estática prefiero hacer algo con una sujeción más fuerte y hoy estoy haciendo un 360, haciendo un túnel en el escafoides, un túnel en semilunar, usando arpones dentro de cada túnel para proteger el hueso y por dentro de los arpones pasar una sutura extra resistente y anudarla atrás y pasándola tanto en la palma como en el dorso por fuera de la cápsula para aplicar la cápsula contra el espacio, porque a partir de ahí es donde van a hacer la fibrosis. Con esas
te diría con las últimas dos técnicas que te dije, la aplicatura del intercarpiano dorsal y con el 360, yo estoy teniendo muy buenos resultados, estoy muy feliz y muy contento con esto. Y una pregunta, Gustavo, perdona que te corte. ¿Qué quiere decir que sea reductible? Es decir, ¿cómo compruebas y qué es para ti que sea reductible? Bueno, habitualmente vos por radioscopía lo podés ver, ¿sí? Si vos haces un poco de tracción o haces maniobras, básicamente podés poner una vista lateral y empujar el escafoide y se ve cómo se reduce. Habitualmente eso es un paciente donde vos lo único que te tenés que preocupar es por realinear el carpo, ¿no? Ahora el problema está es que a veces no podés reducirlo de manera tan fácil, entonces antes de realinear el carpo lo que tenés que hacer es liberar, porque suele generarse una fibrosis del semilunar en extensión y del escafoides en flexión y en subluxación dorsal. Suele generarse una fibrosis con la cápsula dorsal y la cápsula palmar que hace que vos hagas la fuerza que hagas con el palpador en la artroscopía, no podés reducir el escalón de la mediocarpiana. Entonces ahí toca liberar mucho con el shaver, entrar atrás, despegar el escafoides, despegar el semilunar y ahí es donde lográs conseguir moverlos. Una vez que los podés mover, los podés reducir y lo podés alinear. Esa era un poco la pregunta. Hay veces que cuando no es reductible, ¿no? En teoría no está indicada esa plastia, sí que liberas un poco para poder facilitar esa reducción y hacer esa plastia. ¿Entiendes? Sí. Sí, igual ese concepto viene un poco de más atrás. Por eso digo, por completar eso. Sí, lo compartía mucho ese concepto de que si es irreductible no se puede reparar, pero el concepto ese viene mucho, nosotros antes abríamos y mirábamos e intentábamos reducir, y por ahí no se actuaba tanto en la fibrosis que había en la palma, en el dorso, para ver si lo podíamos reducir. Yo creo que hoy lo que a mí me cambia, y te diría que ni siquiera el estado del cartílago, yo he tratado pacientes con estática irreductible y con daño del cartílago, que una vez que vos realineás, mejora muchísimo la sintomatología, siempre y cuando hables con el paciente y sepa que eso probablemente, no siempre, pero probablemente tiene una durabilidad de corto plazo. A veces no, y sorprende. Yo tengo pacientes de hace 8 años que hice reconstrucción con lesión del cartílago y los pacientes siguen súper contentos y no quieren hacer más nada. Aquí por entrar un poco así en opinas, polémica, Alex, ¿tú qué opinas de eso? ¿Lesiones condrales tipos lacuno las tratarías también? Sí, es que yo creo que son dos cosas diferentes, ¿eh? Una es que el cartílago tenga alguna lesión y la otra es que una situación sea difícil de reducir, porque el hecho de que tengas una lesión condral no quiere decir obligatoriamente que la situación de los huesos no sea reductible. O sea, tú puedes tener un escafoides que se va y vuelve del dorso de la fosa escafoidea y eso puede lesionar el cartílago y en cambio es fácil de reducir. O sea, son dos conceptos diferentes. Entonces, yo creo que la lesión condral se puede tolerar. De hecho, cuando tú recolocas el escafoides y el escafoides no se desplaza hacia el dorso, que eso es lo que realmente se relaciona con el dolor, el que el escafoides se desplace hacia el dorso, vuelves a acercarte a un patrón de distribución de cargas normal y el escafoides proximal va repartiendo su carga en diferentes zonas de la fosa escafoidea del radio. O sea, lo que estás haciendo es volver a repartir las cargas en esa zona en vez de que estén todo el rato concentradas en un sitio, que es lo que lesiona el cartílago. O sea, que yo estoy totalmente de acuerdo en alargar las indicaciones cuando hay algo de la lesión condral. También estoy de acuerdo en el planteamiento que ha dicho Gustavo, ¿no? De quitando las lesiones que son estables, que esas ya sabes que pues tienen un dolor, pues porque tendrán un ganglión oculto, sinovitis, porque tendrán una lesión parcial o lo que sea. La primera parte de las lesiones probablemente las puedas tratar con algún tipo de, llámale capsulodesis, explicatura de ligamento intercarpiano dorsal, etcétera, y a partir de un punto determinado ya necesitas hacer una reconstrucción o, como le quieras llamar, de los complejos ligamentosos. La única cosa que creo que se sale un poco de ahí seguramente es cuando tienes un paciente muy laxo. Y cuando tienes un paciente muy laxo todavía son casos en los que nosotros hacemos reconstrucciones abiertas y más complejas, porque tenemos pacientes que han fracasado haciendo una reconstrucción que creemos que es correcta y el único factor que probablemente lo explica es la laxitud. Entonces, en ese grupo de pacientes todavía abrimos para hacer reconstrucciones complejas.
pero esos serían los únicos que se saldrían del complejo. Y en cuanto a la reductibilidad, sí estoy de acuerdo en el tema de limpiar bien la cicatriz, pero también cuando estamos trabajando en alguna situación de este tipo nos acordamos de una frase de Mar García Elías que era que prácticamente todas las malalineaciones son reductibles, que lo único que depende es la cantidad de fuerza que tú apliques para reducirlas, ¿no? Y la fuerza la puedes aplicar tú manualmente empujando o utilizando unos joysticks o haciendo más o menos tracción con la torre también, ¿no? Entonces, encontrar el punto a partir del cual tu reconstrucción va a conseguir mantener la fuerza que haces para reducirlo, pues a veces no es tan fácil, ¿no? Y en esa frontera a veces preferimos optar por técnicas paliativas antes de intentar reconstrucciones heroicas, por decirlo así. Bueno, nosotros estamos un poco también de acuerdo, pues la sensación al final yo creo que si conseguimos limitar esa subluxación dorsal, ¿no?, del escafoides, muchas veces pues te va a mejorar la clínica y aunque esté un poquito pasado, ¿no?, Sí, lo único vamos a es, conseguir a no ese sé, paciente. no tengo de todo claro cuál es la correlación temporal que tendría eso. Es decir, es muy difícil decirle al paciente esto te va a durar 10 años o te va a durar lo mismo que si no tuvieras el daño condral, esto es progresivo o lo freno de todo. No sé qué opináis, si creéis que podemos incluso frenar ese deterioro si tu plastia se mantiene. Sí, yo creo que sí. O sea, al final, si tú mejoras las condiciones, Riesgo, ¿no? o sea, si tú condiciones mejoras la alineación y mejoras las condiciones biomecánicas, la muñeca funcionará mejor, o sea, prácticamente seguro. Pero lo que has apuntado también es interesante. Los tempos en las lesiones escafolunares, nosotros los ponemos de forma totalmente empírica, o sea, no tenemos ni idea. No tenemos ni idea. Sabemos que hay cosas que van peor, eso sí lo sabemos. Sabemos que hay asociaciones que van peor, eso también lo sabemos. Pero tú a un paciente con una lesión escafolunar no le puedes decir a partir de cuándo va a empezar a tener una lesión en el cartílago, y a una reconstrucción que esté bien alineada no le puedes decir cuántos años le va a durar. No tenemos ni idea. Multifactorial también, Es ¿no? importante dejar claro también lo que no sabemos, ¿no? ¿Y cuál creéis que es el error, quizás en los cirujanos más jóvenes, que más frecuente cometen? ¿Es un error de técnica, un error de indicación, un error de, a lo mejor, de no pedir ayuda? ¿Qué creéis que puede ser, si le tuvierais que dar un consejo a alguien más joven, oye, evita que te pase esto? Gustavo, ¿qué le dirías? A ver, yo creo que una de las cosas, creo que probablemente la indicación sea muy importante, porque a veces aprendemos una técnica y la queremos aplicar a todo y queremos hacerla mucho y queremos... Entonces creo que es muy importante la indicación de la técnica, ¿sí? Entender que hay distintos grados de inestabilidad y que cada grado debiera ser aplicado con una técnica distinta. Me parece que ahí está puntualmente lo más importante. Después la técnica es una cuestión, es una destreza física que uno la entrena y no hay que ser demasiado habilidoso. Es una cuestión de práctica, nada más. Ok. Perdona, estoy 100% de acuerdo. O sea, lo más importante de todo y en lo que nosotros hemos evolucionado más, sin ninguna duda, es en las indicaciones. La parte de la técnica quirúrgica, también estoy de acuerdo con Gustavo, y luego también hay que remitirse a los hechos. O sea, las técnicas van a cambiar. Van a cambiar. O sea, de aquí 4 o 5 años estaremos utilizando técnicas probablemente que no serán las de ahora, serán parecidas, habrá variaciones, los sistemas de fijación cambiarán, pero lo que realmente cuesta más de aprender es la indicación, sin ninguna duda. Pues un gran consejo. Estamos de acuerdo. Y entrando en la inmovilización, ¿os cambia según el tiempo que lleve el paciente la lesión? ¿Os cambia según el tratamiento que hagáis? ¿Qué protocolo de inmovilización posoperatoria hacéis? ¿Una capsulodesis, en una plastia? Y en función del tiempo... Yo te voy a dar mi respuesta. Creo que yo empecé probando con algo muy prolongado. Hacía la técnica, empecé con la 3LT, después migré a la de Corella, después hice la antipronadora espiralada de Mark, y después fui variando, y empecé con tiempos muy prolongados de 2 meses de inmovilización. Me iba bien, tenía algunos problemas. Después cuando fui a la de Corella,
empecé a hacer el protocolo de él de moverlo rápido y lo mantuve. Varié la técnica, pero mantuve las 2 semanas y me pasaba que tenía bastante problemas en el postoperatorio con empezar a moverlo a la semana o a los 10 días. Y aprendí a dejarlos un poquito más quietos y empecé a dejarlos 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas, y yo los mejores resultados los tuve con 6 semanas de inmovilización. Me encantaría decirte que moviéndolo a los 10 días va a andar mejor, pero la realidad es que no, y sabiendo que hoy hacemos técnicas mínimamente invasivas, no hacemos grandes abordajes, por eso también uno se puede dar el lujo de dejarlo más tiempo inmovilizado, porque al no haber hecho grandes abordajes, no vas a tener una gran fibrosis, y yo empiezo a movilizarlos a las 6 semanas y el paciente a los 2 meses y medio prácticamente recupera la movilidad completa, con lo cual no le tengo miedo de dejarlo inmovilizado de más y me da tiempo a que llegue esa fibrosis que va a hacer que el carpo se mantenga alineado, ¿sí? Esa fibrosis que si no te lo dejaría irreductible. Sí, decime. Una pregunta rápida, pero cuando dices inmovilizado, ¿te refieres a férula antebraquial? Férula antebraquial, sí, férula antebraquial. Yo solo le limito la movilidad mediocarpiana y radiocarpiana. No tengo problemas con la pronosupinación del antebrazo, aunque sé que varía, pero la realidad es que no he tenido problemas con eso. Alex, ¿vosotros cuál es vuestra experiencia? ¿Hacéis algo El diferente? protocolo. Bueno, mira, ya publicó un protocolo con José María Solé, pero es verdad que eso son unas normas y al final acabas variándola un poco en función de los pacientes, ¿no? Lo que os decía, los pacientes laxos, por ejemplo, estos son pacientes que inmovilizamos mucho más, ¿no? Y en general no tenemos mucho reparo en inmovilizar de más. Especialmente ahora que no se hacen grandes cicatrices, no pasa nada por inmovilizar de más, creo. O sea, y luego cuando empiezas a movilizar, tampoco pasa nada porque tú empieces a movilizar pensando que lo que se va a mover sobre todo es la mediocarpiana. Y eso, básicamente, aunque lo hagas en el rango de famoso lanzador de dardos, lo importante es que la muñeca al principio se mueva poco. Porque cuando se mueve poco, sobre todo lo que se mueve es la mediocarpiana. Y nos preguntan aquí en el chat, aprovecho para transmitir la pregunta, ¿le dais alguna indicación concreta a los terapeutas? ¿Qué pautas generales así le dais al terapeuta de mano cuando ya post-inmovilización le mandas el paciente? ¿O en qué momento lo mandáis? ¿Los mandáis directamente? Si los mandáis una vez acabado la... Bueno, a ver, una de las cosas que yo le doy mucha atención es intentar empezar con el movimiento de dart throwing. Sí, bueno, esto lo he aprendido, así que Alex tendrá mucho más para decir que yo de este tema, porque lo he aprendido de ellos, pero intentar evitar el último movimiento del dart throwing, que es ir a la flexión y al desvío cubital, porque eso puede inestabilizar un poco la escáfula lunar, pero empezar con el dart throwing limitado, sobre todo hacia extensión, porque eso trabaja un poco más la mediocarpiana, ¿sí? Intentar después pasar de a poco a flexo extensión de muñeca y por último a los desvíos, y progresivamente en la medida que el paciente va mejorando y que pasaron 4 semanas desde que empezó la rehabilitación, empezar ya sí con ejercicios de fortalecimiento puntuales. Obviamente uno siempre intenta, pasa que no siempre podés dirigir al paciente a la kinesióloga o a la terapista que a vos te gusta o conocés, pero en la medida que se pueda uno intenta hacer un protocolo de fortalecimiento del aductor largo del pulgar, del extensor carpis radialis longus y del flexor carpis radialis, porque son los tendones que nos van a ayudar. ¿Cuál es ese mi protocolo un poco? Sí, en esto yo simplemente añadir, como estamos hablando básicamente de situaciones crónicas, yo creo que una buena cosa es que el paciente, uno, o haya pasado por una fase de tratamiento rehabilitador, o dos, haya pasado por una fase de tratamiento rehabilitador sabiendo que eso le va a servir para después de la cirugía. Es un poco como lo que hacen los cirujanos de rodilla con los cruzados, ¿no? Que primero les hacen fortalecer determinada musculatura y los pacientes también aprenden a lo que van a tener que hacer después. Y eso yo creo que es bastante útil. Entonces, si tenéis la opción de que un terapeuta vea al paciente antes de la cirugía, hay muchas cosas que los pacientes ya aprenden para después. Y luego lo que dice Gustavo del dart throwing, o sea, el dart throwing todo el mundo tiene en mente que es un movimiento que se hace solo en la mediocarpiana, que la hilera proximal no se mueve, y eso es cierto hasta cierto punto, o sea, es relativamente cierto. Lo primero es que en los extremos del movimiento la hilera proximal se mueve, y esto cuando tienes una
una escafolunar intacta, pero cuando tienes una lesión escafolunar, el escafoides se mueve en el darthroid desde el principio del movimiento, o sea, se mueve todo el rato, con lo cual eso cambia completamente. Y si lo que pretendes tú es proteger una reparación escafolunar, si lo haces, lo tienes que hacer en el rango medio del movimiento. Por lo que, o sea, si te vas para un lado o para el otro, tu reconstrucción o tu refuerzo o tu plastia está sufriendo. O sea que, bueno, está bien mover poco, porque cuando muevas poco, mueves en ese rango, ¿no? Muy interesante. Yo puedo hacer una pregunta un poco incómoda para Alex, porque a mí me la han hecho a veces y me he quedado sin palabras. Pero vos suponete, Alex, yo he tenido, y creo que todos hemos tenido la situación, suponete que vos operás un paciente, una inestabilidad escafolunar estática, lo operás, postoperatorio, los estudios, las imágenes son perfectas. El paciente va a rehabilitación y vuelve a los 4 meses y vos hacés de nuevo radiografía y prácticamente ves la misma inestabilidad que te llevó a operar ese paciente, ¿sí? A mí me ha pasado estar sentado en el consultorio a los 6 meses de operado el paciente y ver la tomografía preoperatoria y la tomografía de los 6 meses y ver que es exactamente igual, todo. El gap, la inestabilidad que yo veo del escafoides. Pero el paciente me dice, ¿y cómo va, doctor? Yo la verdad que estoy espectacular. Mueve, perfecto, se tira al piso, hace flexiones de brazos, estoy haciendo crossfit, estoy re contento. ¿Qué le decís? ¿Cómo el paciente no tiene síntomas? ¿Cómo lo manejás a ese paciente? Pues mira, lo primero que intento es aprender de por qué pasa esto. Y entonces, una de las cosas que creo que siempre hay que mirar cuando pasa esto es cómo está colocado el escafoides en la fosa escafoidea. O sea, si tú has mejorado la posición del escafoides, porque en algunos pacientes, no digo en todos, pero en algunos pacientes la respuesta está ahí. O sea, tienes todo que te parece que está exactamente igual, pero solo el hecho de que el escafoides no salga por el dorso de la fosa escafoidea, eso es media vida. Entonces tú puedes tener el gabo otra vez abierto, tú puedes tener el mismo aspecto, etcétera, etcétera, pero si ese escafoides está mejor colocado en la fosa escafoidea, a ese paciente le has mejorado la posición de la muñeca o la situación de la muñeca y probablemente eso es lo que hace que esté mejor. Pero vaya, si me preguntas si eso me ha pasado, jolín, si me ha pasado un montón de veces. Entonces, tienes dos opciones, que es, tragar saliva, intentar pensar el por qué, dar suerte de que ese paciente te está enseñando eso, pero está mejor de lo que estaba, ¿no? Y evidentemente yo no tardo mucho en repetirles las siguientes radiografías porque pienso que todavía va a estar peor, ¿no? Y luego la otra opción que tienes es no hacerles radiografías. Esa era la pregunta. Y entonces si hacéis alguna prueba de imagen post o preferís no hacerlas o yo las hago. iréis por la clínica. Yo las hago. Yo también. No, Yo yo las hago porque creo que es muy importante. Pero sí he aprendido, a eso quería ir un poco, a lo que decía Alex, es un poco a lo que yo quería ir con la pregunta. Que cuando, a medida que ha pasado el tiempo, yo igual que Alex, he aprendido a ser un poco más conservador. Antes por ahí veía a los 3, 4 meses que se abría, inmediatamente quería reoperar al paciente muy preocupado. Yo muy preocupado, porque el paciente no se preocupa tanto, porque te dice, pero yo estoy bien, estoy sin dolor, no me duele nada. Y entonces ahí aprendimos mucho a hacer lo que dice Alex, de eso mismo que dice él, de estudiar el escafoides, porque a veces ese paciente, si uno presta cuidadosamente atención a los cortes sagitales del escafoides, va a ver que no está encima del borde dorsal del radio, que el paciente dejó de tener un Watson positivo. Entonces, eso muchas veces es lo que le da vida a la muñeca a largo plazo, ¿no? Pero uno se asusta con la radiografía de frente cuando ve el gap y se asusta con los cortes coronales del TAC cuando ve completamente separado el escafoides del semilunar. Entonces, es muy importante ese concepto, creo yo, porque si no fuera por ese concepto, creo que reoperaríamos muchos pacientes de manera repetitiva a lo largo del tiempo y creo que hay que ser más conservador y ver cómo está el paciente y cómo está el escafoides. ¿Eso es algo que le comentáis al paciente antes? ¿Les avisáis? Sí. Yo nunca, hoy aprendí perdón Alex, una cosa, nunca le hablo al paciente del gap, nunca le hablo del espacio ni de la brecha, y cuando le explico lo que tiene, tampoco le hablo del espacio. Yo le digo, mirá, no importa que esto esté así o esté así, no importa eso, lo que importa es que estos huesos están trabajando así y que nosotros queremos que trabajen así de nuevo.
No importa si están más separados, más juntos, y eso creo que es una de las claves, ¿no? Porque el gap a veces está más, a veces está menos, y no va con la sintomatología del paciente claramente. Y el paciente, si no se obsesiona con el gap y lo mira radiografía tras radiografía. Sí, en esto otra vez Marc, ¿no? Tenía una expresión muy lúcida que era que a veces estamos bajo la tiranía del gap, ¿no? La tiranía del gap escafolunar y es literalmente así, es literalmente así. Yo creo que hay una cosa muy importante en lo que dices de las radiografías y es que si algo ha pasado en estos años es que antes las cosas en la inestabilidad escafolunar estaban como muy claras, ¿no? O sea, tenías pocas técnicas y tenías que hacer esas técnicas y es lo que había, ¿no? Iban bien o iban mal, pero es lo que tenías. Ahora tenemos infinidad de técnicas. Hemos aprendido que hay un espectro lesional, pero tenemos poquísima evidencia sobre por qué las cosas pasan, cuál es la técnica mejor, por qué unas técnicas fracasan, por qué unas técnicas parece que fracasan en manos de unos y en otros van bien. Entonces, la única manera de salir del atolladero donde estamos ahora y tomar una dirección conjunta es intentar aprender de lo que se hace. Entonces, si tú no te fijas en los pacientes y si tú no te fijas especialmente en los pacientes que van mal y los puedes comparar con los que van bien, no vas a saber por qué unos van bien y otros van mal. Aunque todo sea multifactorial, que estoy de acuerdo, pero tenemos que identificar las cosas que realmente hacen que un paciente con la misma técnica vaya mejor que otro. Y la única manera es mirarlos con un poco de lupa e intentar saber, y a lo mejor pues no llegamos a ningún lado, pero no, yo creo que no podemos cerrar los ojos. O sea, hay que intentar aprender de lo que hemos hecho, porque ahora mismo estamos disparando con perdigones todos. O sea, hay un montón de técnicas, de indicaciones, etcétera, y necesitamos aprender todos de todos. Y como no hay una dirección concreta, porque es así, pues al menos intentar aprender de algo, y una de las cosas que se puede aprender es de por qué las cosas no han ido bien y por qué en otras ocasiones las cosas parece que sí que han ido bien. Y no tengo ninguna duda, aquí la clave, como en casi todo, es el escafoides. Sí, segurísimo, o sea, segurísimo, segurísimo. De hecho, es lo que más se altera en la biomecánica. Cuando tú tienes una disociación escafolunar, al semilunar no le pasa casi nada, se extiende un poco, se va un poquito más hacia cubital, pero se queda bien quietecito. O sea, no participa en nada. Aquí el rey del mambo es el escafoides, es el que genera todos los problemas. Con lo cual, lo importante yo creo que es fijarse nuevamente en cómo está el escafoides, ¿no? ¿Trabajáis las expectativas con el paciente? Es decir, antes de meteros en todo, ¿qué le transmitís o qué le explicáis al paciente? Es verdad que no le puedes prometer un tiempo de duración de su plastia, pero algo le dices. Él te va a preguntar. Para recuperar una vida normal, voy a volver a normal. hacer deporte, los intentáis frenar, les dejáis hacer vida normal. Normalmente son ¿Cuándo? pacientes jóvenes con actividad deportiva. Gustavo, ¿cuándo les das el return to play? La vuelta al deporte. Más o menos. Dependiendo del paciente, 4 o 5 meses, sí, con buenos resultados. Y al principio sí, que estaba más temeroso de cómo iban a andar, les bajaba mucho las expectativas, les decía que no podían hacer push-ups en el futuro. Hoy no. Hoy soy bastante más relajado y tranquilo con ese tema y le digo al paciente, sí, vas a andar muy bien. Le explico la seriedad del tema, le explico que podría llegar a fallar, pero la realidad es que estamos teniendo buenos resultados y eso se lo transmito al paciente, le transmito ánimo y esperanza en ¿Les esto. limitas algo? ¿Algún tipo de actividad? Yo sé, ¿Cómo? Perdón. Si les limitas, oye, pues No, evita el push-up, hoy evita no, el press banca, hoy, todo, no. ¿no? Hoy Vale. ninguno. Tengo pacientes que hacen crossfit y todo y no he tenido ningún problema, así que le he perdido el miedo a eso. ¿Tú, Alex, de tiempos de recuperación, manejas algo parecido? Bueno, es lo que dice Gustavo, ¿no? Depende de lo que haga el paciente, porque tenemos pacientes muy locos, ¿eh? O sea, es así. Y probablemente estos son los que tienen las expectativas más altas, lógicamente. Y también son los más difíciles de frenar en todo, ¿no? Yo sí les digo que tienen una lesión compleja. Sí se lo digo, porque realmente lo creo, ¿eh? O sea, no. Y luego lo que también les digo es que nosotros en el tratamiento vamos a intentar dejar las cosas para que su muñeca funcione mucho mejor. Eso también se lo digo.
¿no? Pero bueno, también, no sé, igual son las bofetadas que te ha ido pegando la cirugía que te hace ser un poco más cauto y les digo que bueno, que hay números de que esto, aunque tú dejes las cosas mejor y eso sea una cosa objetiva, que no se correlacione con la función que vas a conseguir que tenga, ¿no? Con la satisfacción que tenga, ¿no? Sí, sí. Y tengo que decir también, perdonad, que me voy un poco por las ramas, cada vez, y hace tiempo, le doy mucho más papel al tratamiento conservador. Y a los pacientes que no tienen mucha sintomatología, me lo pienso mucho antes de ofrecerles una cirugía. Por mucho que tengan exploraciones complementarias alteradas. Porque pienso qué es lo que le voy a ofrecer de mejoría a ese paciente. Y en esos pacientes a veces, tú lo sabes, lo acabamos de comentar, que ni siquiera a veces son las radiografías. Entonces, si a un paciente le vas a dar una radiografía que a lo mejor es mejor o a lo mejor no tanto, una movilidad que no sabes si será mejor o no, una fuerza que no sabes si será mejor o no, que la que tiene en ese momento, pues sí, la verdad es que probablemente soy más conservador que hace 15 años en este sentido. Claro, muy bien, muy interesante. Digo, pues vamos a hacer ahora unas preguntas rápidas ya en el bloque de 5 minutos final, ¿vale? Vamos a intentar responder sí, no o con una frase pequeña, ¿vale? Para que se queden las ideas también. Unos highlights. Y antes de introducir esto, hay una pregunta en el chat que la vamos a incorporar como pregunta rápida, que es si creéis que todas las lesiones predinámicas progresan o no. Gustavo. No. No. Alex. No. Perfecto. ¿Tratamiento de esas lesiones parciales o predinámicas? De entrada. Para mí, rehabilitación. Conservador. Okay. De entrada, conservador. Ok. Si tenemos un DISI leve reducible, eso hemos dicho que no nos contraindica ninguna cirugía. Pero si no se reduce de primeras en las escopias, ¿podríamos considerarlo un paciente quirúrgico? Hacer una técnica de reconstrucción, una reconstrucción. Sí. Sí. Sí, yo creo que sí. En el caso de un deportista de contacto, planteáis con una lesión dinámica, ¿hacéis también una capsulodesis o planteáis una reconstrucción con una aplastia? ¿O no os cambia la demanda de ese paciente? El hecho de que sea de alta demanda no te cambia la indicación. Te marca la lesión, lo que es el tratamiento. No. A mí no me la cambia. Para mí tampoco. Unánimes en ese sentido. Y bueno, aquí va un poco la pregunta del millón. No queremos ser gafes, ¿vale? Pero si mañana, Gustavo, te caes con la muñeca en hiperextensión y supinación y te haces una lesión en tu muñeca derecha del ligamento escafolunar, o Sí. presumes que puede ser eso, ¿qué harías en tu mano? ¿Pero qué tipo de lesión estamos hablando? Bueno, bien. No lo sabes, una sospecha. No lo sabes. Que lo primero que haces es que te inmovilizas, te pides una prueba. Si es sospecha, es que es predinámica o dinámica. Si tengo el carpo alineado, inmovilización. Y espero. Para operar hay tiempo. Vale. Alex, ¿harías algo diferente en tu mano? Sí, yo rascaría, bueno, no haría nada diferente. O sea, de entrada me movilizaría, eso seguro. Y después rascaría hasta el fondo para estar seguro que no tengo una lesión completa. Es decir, ¿te someterías a una artroscopia si no hay una...? Creo que bueno, primero intentaría no someterme a una artroscopia. Resonancias. Pero bueno, no. O sea, si estamos hablando de una lesión aguda, básicamente lo que yo querría demostrar es que mi espacio escafolunar no es que se abra, sino que se comporta diferente al otro y que hay indicios de que tengo una lesión completa. O sea, intentaría conseguir todas las pistas para asegurarme de que no la tengo. Entonces, pues radiografías, pues, me haría un BATS, me miraría con eco, me haría todo lo que estuviera en mis manos para saber que no tengo una lesión completa. En el contexto agudo, ¿eh? Lo digo porque en el contexto agudo, tratarte si tienes una lesión completa o no tratarte si tienes una lesión completa es muy diferente. En ese momento sí que creo que es muy diferente.
Si es una lesión crónica o te molesta, entonces la cosa cambia. Es lo que decía Gustavo, que bueno, hay tiempo para todo. Pero en el momento agudo se entiende que no hace falta que sea de días, ¿no? Pero en el contexto agudo, ahí, si eres capaz de pescar una lesión completa, sí tienes muchas más posibilidades de curarla. Vale, entonces tú, por ejemplo, si crees que tienes una lesión completa, ¿te operarías o no te operarías? Perdona que vaya ahí a cuchillo a buscarte, ¿eh? Pero... Mira, si yo tengo indicios suficientes de que tengo una lesión completa, preferiría que me hicieran una artroscopia que no me la hicieran, porque al final realmente es un procedimiento muy poco agresivo. Pero evidentemente tendría que tener motivos de peso, ¿eh? Claro. Pero bueno, tenerlo claro. Quería empujarte un poquito, te estaba mostrando el carril. Sí. Yo creo que sí. Muy bien. Bueno, nos estamos ya en el tramo final, nos vamos a despedir. Muchas gracias por haber participado. No sé si os queda algo en el tintero que queráis comentar con nosotros. Es un formato diferente, pero bueno, creo que ha sido bastante interesante para todos. Nos toca un poco. Mira, yo quería contestarte una cosa que has dicho al principio, ¿no? Sobre la importancia aislada del ligamento escafolunar dorsal. ¿Sabéis de dónde viene esto? De la teoría famosa del muelle, ¿no? La teoría esta del muelle, ¿os acordáis? De que cuando hay una carga axial, el escafoide se flexiona, el semilunar se queda neutro porque el piramidal se extiende. Esto lo describió Julio Taleisnik. Esto es de los años 80. Y entonces, cuando tú hablabas del muelle, entonces sí que el ligamento escafolunar dorsal era lo más importante. Y por eso cuadraba con que fuera el que era más resistente. Pero eso es de hace más de 40 años. O sea que yo creo que tenemos motivos de peso como para pensar que ese trocito de ligamento solo no hace demasiada cosa. Ok. Sí, no, ahora se está dando mucha importancia, ¿no? Todos los estabilizadores secundarios y... Claro. Pues nada, muchísimas gracias, Gustavo, Muchas por gracias, conectarte desde lejos y Alex por conectarte tan tarde. Día festivo y Alex apurando el día, sí. Muy bien. Oye, muchísimas gracias por todo, ¿eh? Cerramos aquí la sesión y muchísimas gracias a los dos. Un placer. Nos vemos. Gracias a todos también por conectaros. Ya os indicaremos a la siguiente sesión. Buenas noches a todos. Hasta luego. Vamos a cerrar. Chao. Deja de eso.